Vamos a hablar del aprendizaje social, de su importancia y de cómo lo hacemos en nuestra infancia. Así que acompáñennos hasta el final. El día de hoy nos acompaña nuevamente una psicóloga de las que nos ha ayudado en varios de estos podcasts, la doctora Yuleide Ernesto. Perfecto. Cuéntanos en dónde trabajas y a qué te dedicas. Bueno, soy psicóloga clínica, me desempeño como psicóloga clínica en la Fundación Liga Central contra la Epilepsia, acá en Bogotá. Okay. Y trabajas mucho, en la liga trabajan mucho con niños en procesos de neurodesarrollo, en procesos de aprendizaje, también con adultos, Sí. pero un grupo muy fuerte también en trabajo con niños. Entonces, el día de hoy queremos hablar del aprendizaje social. Sí. El aprendizaje social es uno de los pilares del neurodesarrollo. El neurodesarrollo es esa habilidad que desarrollamos en forma progresiva, incluso desde antes de nacer hasta que fallecemos, pero que tiene muchos pilares. Y entre ellos uno son las habilidades sociales. Es uno que no le enseñan a uno en el colegio, no le enseñan a uno en la universidad, no en el currículum escrito. Sí, en lo que mucha gente llama, por ejemplo, el currículum oculto, ¿no? Sí. Entonces, hablemos un poquito de eso. ¿Qué son las habilidades sociales? Bueno, el aprendizaje social Sí. se basa su idea principal en que los niños aprenden según el entorno en donde se desarrollen. Okay. ¿Cómo? Por base de observación y de imitación o modelamiento de los adultos y de lo que ellos ven, ¿sí? Sí. Este proceso de aprendizaje social lo que hace es que ayuda al menor a generar o desarrollar lo que comentabas hace un momento, el tema de habilidades sociales, y le permite que con ese desarrollo en su entorno, él ayude con sus temas de los dominios que hablamos en los anteriores podcasts, como el dominio del lenguaje. Se fortalece muchísimo porque en el momento en que yo inicio mi proceso social, empiezo a conocer palabras nuevas, empiezo a generar un vocabulario diferente al que estoy manejando solamente con mi contexto familiar, empiezo a generar un proceso emocional mucho más amplio en donde o aprendo a regular mis emociones o empiezo a explorar mis emociones, empiezo a identificar cuáles son las emociones que yo puedo manejar como ser humano, empiezo a experimentar esas mismas emociones. También generamos el proceso de cognición, claro, en donde yo aprendo de todo lo que me rodea, ¿sí? Entonces empiezo a aprender a nivel educativo o académico y a nivel de lo que el contexto familiar, de los amigos, social, exacto. Es que somos seres sociales, o sea, los seres humanos somos animales sociales. Entonces, no hay forma de que aprendamos por fuera de la sociedad. O pues no formas normales, porque las personas que no están inmersas en una sociedad y no tienen estímulo normal tienen problemas de desarrollo. Presentan dificultades en su desarrollo o en su neurodesarrollo. En su neurodesarrollo. Ejemplos, pues hay muchos, digamos que unos de los más famosos son el niño que crió que crearon unos simios, hay otro que lo crearon unos lobos, niños encerrados en condiciones pues, de maltrato que los dejan en deprivación total. Nosotros somos seres sociales, necesitamos estar inmersos en la sociedad para aprender. Y al simplemente estar inmersos en la sociedad, vamos a aprender, queramos o no, quieran los que nos rodean o no, ¿sí? Que eso es muy importante, ¿no? Porque a veces es como, ¿y este niño por qué hace eso? Yo no se lo enseñé. ¿Usted lo hace? Sí, si usted lo hace, lo tendrá de usted. Eso es modelamiento. ¿Sí? Ay, es que mi hijo está diciendo groserías. ¿Su merced dice groserías? ¿Quién dice groserías en la casa? Salen algunas en la casa. Ay, ahí está. ¿De dónde las aprendió? Sí. Totalmente. Perfecto. Y precisamente eso, ¿en qué nos puede ayudar a fortalecer? O sea, una de las cosas más importantes que necesitamos fortalecer es nuestro estado emocional y el manejo de emociones. Sí. Hay tres conceptos como muy claves frente al desarrollo o el aprendizaje social. Uno de ellos es que las personas aprenden a través de la observación. Claro. ¿Sí? Ese es el más observación clave. e imitación. Exacto, ese es uno de los más claves. El otro es que el proceso de aprendizaje y el proceso de aprendizaje social se puede afectar frente a los estados mentales o emocionales de la persona. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿a qué hace referencia esto?
a que la persona aprende a desarrollar toda la parte emocional según lo que observa en su contexto. ¿Sí? Yo puedo imitar, por ejemplo, el niño observa que el otro está llorando porque le quitaron un juguete. Ah, yo voy a llorar porque me quitaron un juguete a mí también. Y entonces, ¿qué hace? Y veo que alguien me defiende. Que alguien, exacto. Claro. O que me entreguen el juguete nuevo. Claro. ¿Sí? Entonces es un proceso en donde empiezan también a manipular algunas situaciones para mi favor y para yo poder obtener lo que yo deseo. ¿Sí? Entonces ese proceso emocional juega un papel bien importante en el aprendizaje social porque hace que la salud mental del niño empiece a ejecutarse de una manera apropiada o no apropiada. ¿Sí? Claro. Existe un desarrollo de ese proceso emocional. Y un proceso ¿sí? que nosotros llamamos en neurociencias también cognición social, ¿no? Entonces está el proceso básico de imitación. Hoy en día en todas partes se escucha uno algo que es de neurociencias y ya se volvió famoso, que es las neuronas en espejo, que lo que hacen es que uno pueda desarrollar esa empatía y en su mente imaginar lo que el otro está pasando. Y entonces empieza una cosa que nosotros llamamos desarrollo de cognición social, que es que yo sé que tú sabes que yo sé. ¿Sí? Sí. Entonces es esa predicción de yo hago una cosa, espero que tú hagas esto, y porque que tú entiendas. Exacto. Y que tú entiendas qué es lo que yo quiero con la expresión, sea facial, sea verbal, que yo te estoy dando a entender. ¿sí? Necesito que tú tengas la empatía para entenderme a mí, así como espero que cuando a ti te pase algo yo tenga la empatía para entenderte a ti. ¿Sí? Es muy difícil para los niños en muchas oportunidades que esos estados mentales no se afecten o no generen de pronto algunas distorsiones. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades utilizan esta información de manera inapropiada o los papás no saben guiarlos para explicarles, mira, esto que estás haciendo está mal por esto, esto y esto y esto. Entonces permiten que los niños sigan realizando estas actividades, como por ejemplo el tema de las groserías cuando son bebés. Y se ríe todo el mundo. Exacto, cuando son muy bebés. Y entonces cuando ya son más grandes le dice la grosería al papá y ya no es y ya gracioso. al papá ya no le parece gracioso. Pero cuando estaban más chiquitos, sí era chistosito. O si se lo dices a otro chistoso, pero si me lo dices a mí, te castigo. Te golpeo, te castigo, genero una consecuencia frente a eso. Entonces es algo demasiado raro para el niño, porque o me castigas o me premias. Por lo que yo no te comprendo. Exacto. Claro. Y genera una confusión emocional, de cognición, de aprendizaje, de todo, frente a lo que me va a desarrollar a mí el proceso social. Exacto. ¿Listo? Además, porque ese proceso social es lo que nos pone en supuesto las cosas, ¿sí? Porque entonces decir mentiras es malo, nunca digas mentiras. ¿Existe algún ser humano que nunca diga mentiras? La respuesta es no. Hay situaciones en las que se nos exige que digamos mentiras. ¿Sí? Si yo llego de mi amiga y me parece que la camisa que tiene es horrible, pero ella está feliz porque me encanta. Sí. Tiene que ser empático. Si yo le digo, oye, qué camisa tan horrible, hombre, voy a tener problemas con mi amiga. Voy a herir susceptibilidades. Eso quiere decir que tengo que mentir. Sí. Si tú te sientes cómoda con esa camisa. ¿Te gusta esa camisa? Sí, fantástico. Puedo no mentir, sino distorsionar la realidad y no decir nada. ¿sí? Exactamente. O puedo decirle, no, se te ve muy bien. Sí. ¿Listo? Aunque a mí no me lo parezca. Pero es que a ella le gusta. Mis gustos son mis gustos, no son los del resto del mundo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿hay que mentir en ciertos contextos? Claro. Lo que no hay que hacer es hacerle daño a los otros. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a ver esas cosas, ¿no? Por ahí dicen como, mis derechos llegan hasta donde comienzan los tuyos. ¿sí? Yo no puedo violentarte a ti por ser demasiado honesto, demasiado sincero, cuando yo sé que eso te va a lastimar. Hay otro tema muy importante en este tema del aprendizaje social, y es que no todo lo que yo aprendo significa que lo voy a ejecutar. ¿sí? Entonces, no porque yo aprendí, por ejemplo, no sé, a pelear, yo voy a ser un peleador siempre. No, ¿sí? Y de hecho es al revés. Exacto. Lo que uno muestra es, por ejemplo, las personas que aprenden artes marciales, que aprenden a pelear, son personas que suelen ser menos violentas y pelean menos. Exactamente. No todos como todos, pero la mayoría.
Y creo que es una de las actividades que nosotros como profesionales, o por ejemplo yo lo hago como profesional, es recomendar mucho este tipo de deportes extracurriculares, porque le permite a los niños controlar mucho más sus emociones, mantener control inhibitorio, controlar y ser mucho más disciplinados. Respetar lo otro. Exacto. Y también respetar las figuras de autoridad. Y respetarse uno mismo también. Porque respetar su cuerpo, autocuidado, todo, porque pues yo no voy a lastimar mi cuerpo si no es verdaderamente necesario. ¿Sí? Entonces es algo muy importante. Y aprender la diferencia entre defenderte y atacar o agredir o hacer daño. Exactamente. Que son dos cosas diferentes. Por eso es uno de los deportes que de pronto más sí, yo también lo aconsejo bastante. Sí, a mí me gusta. Entonces es importante que eso que se aprendió no siempre es algo que va a desempeñar el niño. Y además porque son aprendizajes que, por ejemplo, hay dos tipos de aprendizajes, pues ese social, pero también el que me dijeron, ¿no? Entonces, si el niño aprendió y le enseñaron que no digas mentiras, no digas groserías, pero en la casa todo el mundo lo hace, pues es muy difícil. Es muy complicado. Sí, totalmente. Y de todas formas, pues hay cosas que todos hemos aprendido y que al final en algún momento de nuestra vida decidimos no utilizar, porque no estamos de acuerdo, porque no va con lo que creemos o que no va con lo que decidimos hacer con nuestras vidas. O no nos gusta, simplemente. O no nos gusta. Simplemente, es como por ejemplo en el colegio, nosotros vemos muchas materias y hay muchas materias que quizás no son de nuestro agrado, pero pues las aprendemos, no porque las vayamos a ejecutar. Sí, porque en geometría no necesariamente va a ser. Sí, no, o muchas cosas de las matemáticas, o cálculo diferencial. O ciencias sociales, nadie te va a preguntar a ti en qué año, Eso es muy cosas raro. De historia muy raro. Pero de verdad, muchas cosas de matemática, física y eso uno los aprende, es bueno aprenderlas, porque desarrollas habilidades mentales buenas, ¿sí? ¿No las vas a usar el resto de tu vida? Bueno, no importa. ¿Sí? ¿Las va a usar quién? Pues el que estudie matemática o física pura o alguna otra cosa. Pero es que eso, aprender cosas desarrolla habilidades y desarrolla mecanismos de pensamiento. Entonces ahí sí, cuando la gente dice, es que no aprendo porque no voy a utilizar, es que no es solamente eso, es que uno también aprende a aprender. Aprendes a resolver problemas, aprendes a comprender cosas más complejas. Y eso te va a servir no precisamente para el cálculo diferencial, para utilizarlo cuando lo necesites. Exacto, pero esas herramientas va a llegar un momento. Te ayudan a buscar soluciones que ni siquiera tienen que ver nada con el cálculo, pero tu mente funciona mejor, no está mal. Aparte que las personas que decían tener un proceso familiar, entonces, por ejemplo, que tengan hijos más adelante, pues tus hijos van a ver lo mismo que tuviste en el colegio, porque los procesos educativos son muy similares. Contenidos similares. Exacto, entonces es información que literalmente nunca pasa de moda. Entonces, hay alguna que vas a necesitar ese tipo de información para más adelante decirle a tu hijo, ay, yo vi esto, ay, sí, y no me acuerdo cómo es, pero... vamos a trabajar juntos para recordar. ¿Sí? Entonces es información que va a servir mucho. Sí, y es muy importante también como ese proceso de aprendizaje, porque ese proceso de aprendizaje tiene, pues como decimos, es un proceso, entonces tiene como varias etapas. Esas etapas a veces uno no las comprende bien, lo que es normal, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero hay una cosa importante, porque por ejemplo, la gente dice, bueno, si tú le tienes que poner atención en algo, ¿eso cómo funciona? ¿Lo primero que necesitas es atención? No. Lo primero normalmente que uno necesita es una emoción que activa el proceso de atención. Luego tienes que mantener la atención por un buen tiempo, si no, no vas a aprender. Que ahí tenemos un problema gigante con las redes sociales, los procesos atencionales, como se han visto afectados por diferentes cosas. Si puedes ver este podcast completo en YouTube, me alegra por ti, no tienes un proceso atencional tan deteriorado. Ni que lo tengas que parar tanto, sino que lo puedas ver continuo. Entonces eso ayuda, pero entonces yo tengo una emoción que me genera una atención, tengo que mantener la atención para generar el proceso de aprendizaje de ahí para allá, con todo lo que eso implica. ¿Sí? La gente a veces dice, no, pero ¿cómo así? Sí, claro, pero es que esos son procesos de milisegundos, o sea, eso en un segundo ya tuviste la emoción, ya pusiste la atención y ahora tienes que mantenerla para estudiar, para aprender.
tener una retención de la información. Entonces, También. yo hago el proceso emocional, tengo mi proceso emocional frente a lo que estoy observando, frente a lo que estoy aprendiendo, eso me genera pues el desencadenamiento de esa emoción me va a generar un proceso atencional, Sí. en donde esa información pues va a generar o algo apropiado para mí, me va a gustar, me va a desagradar, puede generar algún tipo de emoción. Muchas opciones. Sí. Después de esto va a tener un proceso de retención. Esa información se va a internalizar, esa información la vamos a guardar en nuestro proceso cognitivo, en nuestro cerebro, y lo que va a pasar es que la vamos a almacenar como un recuerdo. Claro. ¿Sí? Después de este proceso de retención está el proceso de reproducción. Es cuando necesitamos sacar esa información para utilizarla en diferentes contextos, sea en el contexto académico, en el contexto social, en el contexto emocional, entre muchos otros que pueden presentarse. Y ahí por último viene el proceso de motivación, claro. ¿Sí? Que es pues lo que de pronto desencadena este proceso de aprendizaje social. Eso es un bucle. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tú aprendes, te motivas porque aprendes y sigues aprendiendo. Sigues ¿Sí? aprendiendo. Eso es un bucle, eso es importante porque el proceso de motivación también es algo de lo que se habla mucho, ¿no? Sí. Pero ya todo el mundo, vamos a motivarnos, la hipermotivación, que a veces uno dice, pero ¿de qué habla la gente? El coaching. El coaching, ok, si funciona está bien, eso está bien, es verdad, pero uno no puede tener un coach de vida todo el tiempo. No estoy hablando mal de los coaches de vida, no se me alboroten. Eso está bien, ¿sí? Igual que va uno al gimnasio y tiene alguien que le hace coach, porque coach viene de entrenador, o sea, es un entrenador, ¿sí? Eso está bien. Alguien que te motive externamente, que te dé un empujoncito para que te muevas, eso está bien. Pero está bien normalmente un tiempito, eso no puede ser toda la vida. La motivación tiene que ser intrínseca, ¿sí? Y para el aprendizaje, la motivación es fácil cuando uno hace algo que le gusta, ¿sí? A mí me gusta tal cosa, entonces me levanto emocionado, lo hago, lo aprendí, entonces entro en el bucle y mantengo la motivación, ¿sí? Pero uno en la vida no solo hace cosas que le guste, eso es imposible, así no funciona la vida, porque es que a veces veo uno en esos videos, haz con tu vida lo que te motiva, si no es lo que te motiva, no lo hagas. Estudia Hombre, lo que te gusta, trabaja lo que te quieras. O sea, eso está muy bien y si lo logras fantástico, pero la vida no funciona así. Uno no está motivado todos los días ni hipermotivado todos los días. Hay días en que uno se levanta y no está motivado y no tienes ganas de hacer nada. Así tu trabajo te encante. Así tu trabajo te guste. ¿Sí? Eso pasa. Es normal, a mí me ha pasado. Y a mí me gusta mi trabajo. Pero pasa, ¿sí? Y uno que hace el día que se levanta sin motivación, se levanta, se baña, se arregla y arranca y hace su trabajo, ¿sí? Y muchas veces cuando ya arrancas y empiezas a hacerlo, vuelves a encontrar la motivación. Hay días en que no, pero tú igual haces tu trabajo y sigues adelante con tu vida y funciona. Es como un bucle que a veces se suelta y uno tiene que buscarlo para volverlo a coger. Sí. No es espontáneo, no es, ¿sí? Y hay cosas en la vida que uno tiene que hacer que no le gustan. ¿Sí? Pero eso nos toca a todos en la vida, o sea, eso es sí o sí para todos. ¿Sí? A mí no me gusta lavar la loza, pero tengo que lavarla, porque si no me muero entre la mugre y no me gusta vivir entre la mugre. Eso. ¿Me motiva a lavar la loza? No. Tengo que hacerlo. Sí, es un ejemplo tonto, pero... Comparto ese sentimiento. Pero hace parte de la vida, ¿sí? Me gusta ver los pacientes, me encanta. Me gusta llenar el papeleo que me toca llenar para que les dé los medicamentos, para nada. ¿Sí? Tengo que hacerlo. ¿Me motiva? No, me muerdo un codo y lo hago. O sea, y así funciona. La motivación no es una constante y la disciplina es algo que se tiene que desarrollar. Siempre. El proceso de disciplina hace parte de lo que el aprendizaje social nos desencadena muchas cosas. ¿Por qué? Porque la disciplina nos ayuda a como seres humanos, establecer logros, metas, a trazar cuáles son los objetivos que nosotros tenemos para nuestro proceso de vida. Entonces, si somos personas disciplinadas, lo más probable es que esos logros y esas metas las podamos cumplir. Pero si no, entonces lo que vamos a ver es que cada vez nos vamos a sentir derrotados porque no cumplimos las cosas. Va a ser difícil enfrentar una pérdida, ¿sí? Entonces, salir de una situación difícil se vuelve imposible. Exacto, entonces ahí empieza el bucle negativo, ¿no? Entonces no podemos salir de ese bucle y entonces empezamos a martirizarnos y empezamos a emocionalmente desestabilizarnos de una manera impresionante en donde no encontramos una salida.
Y nos hundimos más. Exactamente. Y entonces empezamos a dejar a un lado muchísimas cosas y ahí sí la motivación no aparece por ninguna parte. No, y nos hacemos mucho daño. Exacto. Es el problema de esos bucles, ¿no? ¿Cuándo aparece un bucle de retroalimentación negativa que nos va a hundir? Cuando no nos movemos. Si usted algún día amanece sin motivación, se siente triste, está deprimido, tiene que moverse. Si uno se queda quieto, se hunde más. Sí, hay que salir de la cama. Hay que salir de la cama y hacer Siempre. cosas. Y hacer cosas, quieras o no quieras. Sales de la cama y haces cosas. Uh-huh. Y ese aprendizaje social nos lleva a todo eso, ¿no? Porque también ese aprendizaje social nos recuerda, y no se nos debe olvidar, que somos seres sociales. Si uno está mal, Totalmente. siempre hay alguien con quien uno puede hablar, siempre hay alguien que le puede echar a uno una mano, o al menos escucharlo a uno, porque muchas veces lo que uno necesita es que alguien lo escuche. Sí, o salir a observar. Eso también es chévere, sí. Sí, así o la naturaleza. Solito a caminar, si estás solo en una ciudad, en una nueva experiencia laboral donde no tienes a tu familia cerca, no tienes en ese momento a quién llamar, sal a caminar. Claro. Sí, te va a dar una perspectiva diferente. No vas a estar 100% motivado caminando porque pues hay muchas personas que no les gusta caminar, ¿sí? Pero vas a poder observar diferentes contextos, diferentes entornos que te van a permitir de pronto tener una perspectiva completamente diferente de lo que está pasando en este momento en su vida. Porque ¿sí? Eso depende desde la perspectiva de cómo ve uno el mundo. Y siempre hay herramientas. Cada quien tiene su herramienta diferente. Sí. ¿Sí? Y también es cierto que hay un punto que no hemos tocado, que quiero tocar en estos últimos minutos que nos quedan de podcast, y es que no todos tenemos el mismo desarrollo de habilidades sociales. ¿Sí? Yo, por ejemplo, debo admitir que yo he mejorado mis habilidades sociales con los años en forma intencional, porque yo era de las que decía, esa camisa está horrible, sin intención de lastimar y lastimado. Sí. He aprendido con los años, o lo intento, yo lo sigo intentando. Bueno, creo que también es algo muy importante que los papás, volviendo al tema de los niños, que los papás entiendan que hay niños que son tímidos. Sí, y eso hace parte de su personalidad. No está mal. ¿Sí? O sea, llegan muchas veces a consulta, es que él no habla con nadie o solamente tiene un amiguito o tiene dos amiguitos. Yo, pero ¿cómo se la lleva con ese amiguito? Bien. Súper bien. Habla en el colegio, habla con la profesora. Sí, habla... sí, pero es que él no habla con más niños. Es que no es amiguero. Sí, no le gusta hablar con más niños. No necesariamente, no necesariamente. Eso pasa cuando un niño tímido nace en una familia de extrovertidos. Es complicado. Sí. Pero hay muchos papás que no comprenden el tema de que su personalidad es así. ¿sí? Claro. Y que hay que permitirle un desarrollo claro de su personalidad. Yo no puedo obligar a un niño a que sea amigo de muchos cuando a él no le nace. Sí, ser amigo de muchos. ¿sí? Claro. Está bien, papá, y tienes que respetar mi punto de vista frente a que yo no quiero ser amigo de todos. Claro. ¿sí? Y cómo saber también de si necesita ayuda o simplemente es tímido. Entonces se le puede preguntar. Además, cuando uno es así y está bien así, uno no sufre. ¿sí? Exacto. Cuando uno tiene un problema de socialización, uno sufre, porque trato de ser amigo, pero no encuentro la forma. ¿sí? Exactamente. Hay personas que tienen problemas de socialización mucho más grandes, que tienen alteración de su desarrollo social y de lenguaje, por ejemplo, lo que llamamos trastorno dentro del espectro autista, que es un espectro, que hay casos muy leves, donde la persona simplemente es un poco extraña, por decirlo de alguna forma, o casos muy severos, que es el autismo típico, ¿sí? Pero ya en esos casos, si la persona está sufriendo porque sus habilidades sociales no son buenas, hay que buscar ayuda. ¿sí? Siempre hay que buscar ayuda y hay herramientas para ayudarles. ¿sí? Y si uno es un poquito torpe social o eso, pues hay gente que vive siendo torpe social toda la vida y está bien y no pasa nada. Sí, ¿sí? Totalmente. Y si esa persona quiere mejorar esas habilidades, las puede mejorar porque siempre se puede aprender. O sea, todas las habilidades se pueden mejorar un poquito si uno quiere. Sí, y existen estrategias para hacerlo. Sí. O sea, es que siempre hay que dejar claro que es que él es así y ya, ¿no? Pues puede que pueda mejorar esa habilidad y si esa persona verdaderamente lo quiere mejorar, ¿no? Si lo necesita y lo quiere mejorar. Porque no podemos obligar a alguien a que sea extrovertido cuando su personalidad es tímida. O sea, no se puede. Es una persona que siempre va a ser así. Porque si ya se fuerza a hacer algo que no es, va a sufrir. Exacto, y si así es feliz, hay que respetar su punto de vista. Y lo más importante es que ese niño, esa niña, se sienta feliz con lo que es, con lo que puede aportar, con lo que le aporta a su amiga o a su única amiga que tiene. Se siente bien, se siente cómodo, claro. ¿sí? Porque cuando expresa cosas que verdaderamente no siente con otras personas, pues se siente incómodo
con lo que está haciendo. Sí, y ¿sí? no se siente Y que no es se el siente mismo, él. y eso está bien. O sea, todos somos diferentes, uno tiene derecho a ser como es, todos tenemos nuestras características especiales, pero si uno está sufriendo, ahí sí necesita ayuda. Entonces es lo que hay que preguntar. Ahora, ese niño que es tímido, ¿tiene predisposición a sufrir si de pronto se pelea con su único amigo? Claro. ¿Sí? Entonces cuando eso pase, pues le ayudamos, le echamos una mano y le mostramos cómo no se acaba el mundo cuando te peleas con tus amigos. Sí. Y uno cambia de amigos a lo largo de la vida, eso puede pasar también. De pronto uno tiene la suerte que tiene unos cuantos amigos que le han durado muchos años, eso también está bien, pero no le pasa a todo el mundo, ¿sí? Sí. Entonces, es importante tener eso claro. Exacto. Los papás más que todo, porque a veces queremos que, pues, inclusive cuando los papás son tímidos, también quieren que sus hijos sean extrovertidos. Porque ellos de pronto se los piden todo el tiempo. Exactamente. Claro. Entonces, porque quieren que tengan muchos amigos y sean muy sociables y tengan un núcleo súper amplio a nivel social, y pues no siempre pasa, papás. No, y ni está es bien. necesario siempre. Exacto. ¿Sí? Hay que tener un núcleo social, claro. Hay que tener una red de apoyo social, claro. Todos debemos construirla. Pero las redes sociales reales suelen ser pequeñas. Y o que sea, aporten verdaderamente. que aporten las reales. Sí, porque uno puede tener 50 amigos de fiesta, pero esos no son amigos que te van a ayudar cuando haga falta. Normalmente las redes de apoyo reales, que incluyen familia cercana y amigos de verdad, son pequeñas. En casi todos los casos son muy pequeñas. Y es lo normal. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Si no paramos, vamos a seguir hablando Sí, de mil cosas asociadas a esto. Gracias por quedarse hasta el final del video. A quienes nos acompañaron, denle like por favor, así sabemos que al menos estos esfuerzos valen la pena porque algunos nos escuchan y que pueda ser útil. Cuéntenos en los comentarios si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si quieren que hablemos de algunos otros temas. Así que muchas gracias. Recuerden que estamos buscando o debemos buscar que todos vayamos mejorando día a día. Podemos mejorar sin importar la edad y hacernos la vida más cómoda a todos los demás. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.